Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Me llamo Padre Roberto, he estado aquí antes, pero no sé si todos me conocen. Tengo la inmensa gracia y dicha de ser misionero idente. Conocí al fundador de la orden hace 48 años atrás, cuando era un chaval de 19 años, en la Universidad de Fordham en Nueva York, Universidad Jesuita de Nueva York. Bueno, pues me han pedido que venga para dar la charla hoy, que tiene como título La Iglesia Sinodal, anunciando el Evangelio. La Iglesia con el adjetivo sinodal y anunciando el Evangelio. Pues yo le voy a presentar una primera parte que puede ser que sea un poco inesperado el tema con la cual voy a comenzar, pero creo que cuando terminemos vamos a ver que lo que les voy a decir es un regalo del cielo. Lo digo porque lo he recibido, porque no se puede dar de lo que no se recibe, y todo de alguna forma se recibe, por supuesto. Les voy a hablar de un tema, vuelvo a repetir, que les va a marcar a fuego, y a la vez van a salir agradecidos de saberlo, porque el saberlo bien de corazón nos pone en una trayectoria realmente genial, específica y para siempre. Algo que no podremos fácilmente olvidar. Y cada vez que lo recordemos es como ponernos en forma de nuevo, como una flecha hacia el corazón del Padre, que es la primera y última razón de nuestra existencia. El tema de la cual voy a abrir esta charla o conferencia breve, dado el tiempo que disponemos, versa sobre el purgatorio. Vamos a ver cómo lo puedo introducir, el purgatorio. Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver algunas ideas sacadas de un manuscrito que es sobre el purgatorio. Este manuscrito pues fue escrito por una monja francesa del siglo XIX que se llamaba Sor María de la Cruz. Y este tratado se trata de una serie de conversaciones que ella tuvo con otra monja que se llamaba Sor María Gabriela. Sor María Gabriela era una monja que se distinguía pues por su carácter un poco desobediente. Era una monja que por las cosas que hacía, la Madre Superiora, que era Sor María de la Cruz, pues tenía que corregirle una y otra vez. Y esta monja, un poco pícara, pues le decía a la monja: si voy al purgatorio, tú me vas a tener que sacar. Se lo decía así un poco, como si estaba jugando. Pues la superiora le tenía que corregirle, entonces ella, bueno, pues mira, si termino en el purgatorio, tú me vas a tener que sacar. Pues mira, tú a los 36 años de edad, hubo una epidemia en aquella zona del norte de Francia y la hermana Gabriela murió en esa peste.
3 años después, estaba la hermana, la superiora María de la Cruz, en oración en su celda, y por la noche escucha gemidos. Y de repente se le aparece, ¿quién? La hermana Gabriela, 3 años después de su muerte, para decirle que ella está en el purgatorio y que no es posible que ella salga de ese purgatorio hasta que la hermana María de la Cruz intervenga por ella. Y le revela que ella durante los primeros 3 años estuvo en lo que ella llama el gran purgatorio. Ella haciendo, diríamos, una distinción entre 3 niveles del purgatorio. El más hondo es el gran purgatorio. Y le contaba que en este purgatorio, en la parte más baja de ese purgatorio, están las almas, las personas que de alguna forma se debieran haber condenado. Ella decía que ese nivel del purgatorio los dolores son comparables a los del infierno, con la única distinción de que la persona que va ahí, que desde luego eran personas de grandísimos crímenes y delitos, las personas que van ahí saben que ya están bajo la tutela de la misericordia divina. Pero es, diríamos, un estado de verdadero tormento, donde se encuentran abandonadas en ese purgatorio hondo y profundo. Se dice que lo que les salvó fue las oraciones de, por ejemplo, madres piadosas pidiendo a Dios por su hijo, su hija, o por la misma misericordia divina que le dio en el momento de la muerte, ese momento para que se puedan arrepentir. Y Dios pues recibió, diríamos, y les perdonó sus pecados, pero tienen que ahora, diríamos, cubrir la pena. Y terminan ahí. Dice esta Sor Gabriela que ella conoce el gran purgatorio, porque fijémonos bien, aunque este nivel también tiene sus niveles, el gran purgatorio, que tal y como ya lo llama, el más severo, pues ella se encontró ahí también, en un lugar donde van los sacerdotes y las religiosas, es decir, el clero, obispo, lo que fuera, que de alguna forma no habían cumplido rectísimamente con las obligaciones, diríamos, de su gran y sagrado ministerio, que ellos tienen ese lugar reservado en el llamado gran purgatorio, porque Dios le exige más, porque sabían más y estaban cerca de la Eucaristía durante toda su vida. ¿Le exige qué? La santidad. Y ella habló de las numerosísimas personas que se encontraban en ese nivel de purgatorio. Ella decía: en el gran purgatorio las oraciones ni la misa pueden afectar a esas personas. También déjame recordarle que el texto de esta santa mujer pues tiene el nihil obstat de la Iglesia, el imprimatur de la Iglesia, o sea que es un texto serio de mística católica. Ella decía que en esos 3 años no hay oración que podía aliviarla, diríamos, del tormento que tenía que vivir. Esa especie de fuego espiritual que tuvo que vivir
debido a la desobediencia, debido a que no se purificó debidamente mientras estaba en esta tierra. Decía además que la Virgen María visita a los que están en el purgatorio, pero no los que están en este nivel. Ellos no tienen ese consuelo. Y como pueden ver, pues son años en los que se puede estar en este estado. En el caso de ella 3, entonces subió y salió y fue al segundo purgatorio. Y en el segundo purgatorio las penas son menos. Y ahí se encuentra pues la generalidad de la humanidad, que de alguna forma pues no cumplieron debidamente con sus obligaciones como hijos del Padre, como hijas del Padre, y se encuentran en el segundo purgatorio. Ella dice que ahí sí se ve que la Virgen desciende y está con ellos. Dice que cuando la Virgen se les aparece, no sufren nada. Es decir, la Madre de la Paz le transmite su paz. Pero cuando se van, nuevamente empieza este proceso purificativo. Ella dice, pues, que el ángel, Miguel Ángel, es el que trae las almas al purgatorio y es el que las saca cuando llega el momento. Dice ella que durante la Navidad el mayor número salen con la Virgen del purgatorio, millares de personas, pero que siempre está pues plenísimamente lleno, diríamos, este lugar. Ella decía, cuando se le apareció a Sol María de la Cruz, que ahora estaba en el segundo, y por eso podría ahora solicitar oraciones para ayudarla y para acompañarla. Y bueno, pues ahí estuvo. Otros, es decir, en total 3 años en la parte profunda, 16 años en el segundo purgatorio. Por casi estuvo 20 años en el purgatorio. Luego dice que hay lo que llama el primer purgatorio, que es una especie de vestíbulo, es la antesala a la vida eterna. Y decía ella, casi nadie se escapa de por lo menos pasar por ese vestíbulo. Sí. ¿Por qué? Porque no se tiene la suficiente purificación para ir directamente a la vida eterna. Y bueno, pues ahí en el vestíbulo, claro, los dolores son menores, no son tan agudos, pero el dolor que caracteriza todo el purgatorio, el deseo de ver a Dios, el deseo de poseerlo, el deseo de tenerlo, está ahí en todos ellos. Pues decía así como una serie de notas generales. Decía ella que están inmersos. Ella dice, aquí en esta tierra nosotros somos de alguna forma dueños de nuestra voluntad. Hacemos de alguna forma lo que queremos. Pero dicen que en el purgatorio la voluntad es de Dios y todos están sumidos en la voluntad, es decir, en lo que Dios quiera y cómo lo quiera y cuándo lo quiera, y se acabó, ya no hay más tema. Lo que diga Dios se acabó. Es la justicia perfecta, es el bien perfecto, es el que murió por nosotros y que ahora tiene el deber y el derecho que nosotros también participemos en la muerte de lo que no es según Dios. De todo lo que no es Dios que está en nosotros tenemos que purificar. O no se puede entrar en la vida eterna. Decía la Sor María Gabriela que por lo general las personas pueden durar de 30 a 40 años en el purgatorio.
Porque todavía no se está, fijémonos bien, todavía no se está en la eternidad, todavía se está en una especie de tiempo. La eternidad es lo de Dios y solo los que están en la vida eterna participan de esa eternidad. Por lo tanto, uno sabe que como el tiempo pasa, y ellos saben, ella decía, yo he estado aquí 3 años, tienen concepto del tiempo de que ella estuvo en el purgatorio. Y claro, pues de nosotros saberlo, pues inmediatamente nos vamos enderezando. Nuestra forma de pensar, de hablar, de caminar, todo se va como enderezando, teniendo esto en cuenta, de que se nos va a pedir, pues claro, lo que Dios justamente nos puede pedir en virtud de las gracias extraordinarias que Él nos proporciona a todos nosotros para que seamos santos. La santidad no es una opción, la santidad es una necesidad. Ella decía que alguna vez hay una muerte imprevista que no se espera, alguien muere. Y él dice, bueno, pues puede ser por razón de justicia, porque Dios le quitó la vida en ese momento, o por razón de un favor especial que le da a esa persona, una gloria para traerle así a él. Dice que también unos cuantos van directamente a la vida eterna. Esos son los santos, y ahí tenemos que estar nosotros. Tenemos que aspirar la santidad como la clave. ¿Y qué es la santidad? Lo vamos a resumir en el Padre Nuestro. Es decir, ser iglesia, ¿qué es iglesia? Los hijos de Dios. Es decir, Padre Nuestro, que nos veamos todos como hijos del Padre. Decir Padre Nuestro que Él es nuestro único Padre. Nosotros somos sus hijos. Tener conciencia de que eso es lo que somos. Ver a tu prójimo como hermano y hermana en el Padre, con el cual tenemos que convivir, que tenemos que amar. Como Jesús los amó, nosotros tenemos que amarlo. Tenemos que tener en cuenta que el amor que nos debemos como hermanos y hermanas es el amor que Cristo nos ofreció. Y tenemos que estar en este empeño. Quiero amar como tú, no como yo. No de acuerdo a mí, de acuerdo a ti. Y te recibo para que haga algo en mí, para que me hagas como tú. No quiero ser como yo. Es decir, hay una santa violencia que tenemos que hacer. El reino de los cielos, decía Jesús, es para los que lo arrebatan, los que lo cogen. El reino de Dios, el reino de la santidad, es para los que lo quieran. Está ahí, pero hay que quererlo. La iglesia sinodal, si no es esta, ¿qué iglesia es? Sino la de los hijos del Padre. Anunciando el Evangelio. ¿Y qué Evangelio vamos a anunciar? ¿No va a ser los contenidos del Padre Nuestro? Es decir, que somos hijos. ¿Qué anuncio más grande para una humanidad que no le conoce del todo? Una humanidad que puede ser que está en dirección al purgatorio. Tenemos un deber y una necesidad de anunciar el Evangelio para que no terminen en el purgatorio. Podemos ser verdaderamente con Cristo, salvar la humanidad en el sentido de poder proclamar el Evangelio de la santidad, que es el único Evangelio que nos llevará directamente a la vida eterna, a morir. Toda otra idea que salga de esta idea, pues no nos lleva a la vida eterna directamente. El abrazar cualquier otra idea es profetizar de uno mismo. Voy al purgatorio.
¿Por cuántos años? Sabemos, en fin, que es algo riguroso. No se puede jugar con estas cosas. Y generalmente no se habla de esto. Las personas se creen que nos morimos y vamos al purgatorio, pues no será una pena, un ratito, un día, una semana, y ya salimos. Dios quiera que sea así, rápido, pero tenemos que tenerlo en cuenta que, mire, decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y si yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es la voluntad del Padre? Mira, para no tener que recordar muchas cosas, vamos a decir 2 cosas. ¿Qué es la voluntad? En primer lugar, que sean sus hijos santos. Tenedlo en cuenta. Habéis nacido para la santidad. Y si eres católico, habéis nacido para ser santos y santas. Y no otra cosa. Y si no te propones este ideal, no lo vas a hacer. Porque tienes que desearlo vehementemente, con toda fibra de tu ser, para poderlo alcanzar. ¿Por qué? Porque te da el ánimo para vencer lo que venga. Y no detenerte en el camino con nada, ni con nadie. Es decir, en el desapego y pureza que esto exige. ¿Cuál es su voluntad? Que seamos santos. ¿Cuál es su voluntad? Que seamos apóstoles. Id a predicar el Evangelio. Entonces tenemos que predicarlo, comenzando con nuestras familias. Los esposos se tienen que santificar. El matrimonio es un instituto místico. El esposo va a santificar a la esposa a santificar al esposo. Puede ser que el esposo sea así o asado, o ella sea así. Hay que vivir en Jesús para lograr esta obra misteriosa y grandiosa que es la santidad de mi cónyuge. Y para eso tengo que estar en Jesús. Porque si yo estoy en mí mismo, con mis ideas, con mi majadería, no voy a ninguna parte con eso. Eso, mira, aunque hagas 40 rosarios al día, que eres así, puedes terminar en el gran purgatorio. Dios te puede decir, mira, no lo admito esto de ti. Que su voluntad, que seamos santos, que seamos apóstoles, anunciando el Evangelio en nuestra familia, por donde vayamos, con una enorme sencillez y apertura a las personas que Dios nos pueda presentar. Y a esas personas, pues, anunciando el gran regalo que tenemos, que es Jesús. Te transmito Jesús, que me ha cambiado de pie a cabeza. Me ha cambiado. Me está orientando a la vida eterna sin conocer purgatorio alguno. Y tenemos que tener esta sana y santa ambición. De decir, desde ahora quiero ir a la vida eterna, a terminar mis años y no después de 20 años en purgatorio. Esto es serio. No se trata este tema demasiado. Y los protestantes dicen que no hay purgatorio. ¡Qué mentira le ha metido el diablo a los fundadores de esas sectas! No creen en la Eucaristía, no creen en el purgatorio. Es una verdadera barbaridad lo que enseñan. No creen en la Virgen, no la honran como es debido. Y por eso hay que también hablar con ellos con cariño, con caridad. Pero hay que anunciar el Evangelio de Jesucristo,
que es el que tiene el depósito fidel de la Iglesia Católica. Y no hay otra. Esta es la única, la verdadera, la auténtica, la que fundó todo un Dios. Y que se requiere todo lo que Él ha dado a esta iglesia para poder alcanzar la santidad. Es decir, no hay una comunidad separada que pueda alcanzar la santidad que ofrece la iglesia fundada por Jesús. La iglesia luterana pues fue fundada por Lutero, y la anglicana pues por el rey VIII, Enrique VIII. No es la iglesia de Cristo. O sea, y entonces uno dice, pero vamos a ver, si yo soy muy orgulloso, yo soy muy prepotente, yo tengo muchas cosas, siempre soy agresivo, siempre estoy enojado, y cuando algo yo me gusta afirmarme y decir las cosas y ponerlas claras, y yo soy así. Mira, si eres así, eres un desastre. Eso te llevará al gran purgatorio, toda esa ira tuya. No eres manso, no eres humilde. Pues está prediciendo que tú vas al purgatorio, así no vas a entrar en la vida eterna. ¿Tú crees que va a dar voces en la vida eterna? ¿Que te va a expresar así allá? ¿Tú te crees que eso se va a permitir? De ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el ideal es alto y sublime. Danos este día el pan de cada día. Dame la Eucaristía, que hace posible lo imposible, que es ser santo, que nos va a compenetrar con su santidad, para que nuestros pensamientos estén más orientados a Dios, nuestro sentimiento y nuestro cariño esté más orientado a Dios, nuestros caminos sean los de Él, las cosas que hacemos sean los de Él, para ser a nivel del alma transfigurado y a nivel del espíritu transformado. ¿Con qué? Con la Eucaristía, que la tenemos que ser la de cada día, porque está así revelado, dicho por Jesús, imaginémonos, dicho por Él. Y algunos no recibimos, aunque podemos, la Eucaristía todos los días. ¿Cuánto agradezco a los padres que tienen niños chiquitos y no están tan venidos, que es un esfuerzo mayor? Pues mi madre lo hacía también. Yo tengo 5 hermanos y una hermana. Mi madre iba con esa media docena a la iglesia. Yo salí sacerdote, yo digo, por mi madre, que me infundió el sentido de rectitud y de honestidad que ella tenía. Aquí. Y cuando Dios me llamó, pues es como si ella estaba al frente de mí. Y como decir no cuando uno tiene una madre que se había definido por la verdad. La media docena, con lluvia y nieve, ella tirando delante, como un Moisés a la iglesia. Bueno, pero es que es la Eucaristía y el perdón de los pecados. Perdónanos. Y el perdón está de una forma sagrada, se recibe en el sacramento de la confesión. Por lo tanto, la santidad que aspiramos no es sin la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, el pan de cada día, y la confesión. Pero confesión así, en espíritu y verdad, es decir, confieso todo lo que sea en mí anómalo, a fin de que tú, oh Dios, lo corrija, me corrija bien, enderézame, Señor, que quiero morir perfectamente derechito, para tu mayor gloria, no por la santidad prometida y la gloria que eso supone, sino porque yo te debo a ti esta gloria. Además me enviaste mi hermano divino y él lo hizo todo posible para mí. Y solo mí, diríamos,
Mi falta de atención es lo que hará que no llegue a ser lo que he sido llamado y creado, fijémonos bien, para ser. Entonces decimos, líbranos de las tentaciones. Entonces cada uno tiene que decir, ¿y cuáles son las tuyas? ¿Es el orgullo la tuya? ¿Eso te superas? Tiene que ser manso y humilde de corazón como Jesús. Entonces ese orgullo y esa prepotencia no te va a permitir entrar en la vida eterna. O tendrás que pasar por la antesala de la cual decía Sor María de la Cruz, o tendremos que entrar en el segundo purgatorio para quemar todo eso. ¿Qué es tu tentación? La tentación no sea la gula, a la lujuria. Ahora la lujuria está por todas las partes. La sexualización del cuerpo. Hay un filósofo francés de estos raros que habla de la sexualización de todo el cuerpo. Mira la ideología de género que se está introduciendo ahora por todas partes, que es de alguna forma poner hincapié en el deleite del cuerpo, que tiene que estar bajo el dominio de la gracia, porque somos templos del Espíritu Santo. Pero decimos del Espíritu Santo, pero ¿dónde está el Padre y el Hijo? Están con el Espíritu Santo, no se les puede separar, no se les puede dividir, están todos unidos en nosotros. Entonces el cuerpo tiene que estar perfectamente orientado por la gracia. En la pandemia puede ser que estemos tentados a la pereza. La vida cansa. Decía ese famoso dramaturgo español, Calderón de la Barca, siglo de oro de la literatura española, siglo de oro. Su gran obra, La vida es sueño. Y había un misionero evidente que decía, oye, yo no sé de eso, pero sí lo que yo sé es que la vida da sueño. Eso sí, la vida da sueño. Lo cual es verdad, no pasa nada. Pero entonces, bueno, pues entonces tenemos que, con la gracia, pues no obstante, conseguir la motivación para dar un paso y no ser vencido. Es decir, descansar, pero no extendernos o sobreextendernos, porque llegamos a ser perezosos y la pereza se tiene que purificar en el purgatorio. Todos los pecados capitales. Con la gracia y con Cristo todo se hace suave y con un pequeño esfuerzo se vence muchas cosas, porque Él se une a ese pequeño esfuerzo. Por lo tanto, la iglesia sinodal es una iglesia purgante. Quiero que todos, antes de salir de esta iglesia, si les parece, yo les recomiendo altamente, porque casi es la hora, dame el don del purgatorio, que yo lo pueda vivir ahora. ¿De acuerdo? Y entonces vivimos con todos están purgando, y por lo tanto todos son más mansos, todos son más humildes, todos son más sencillos, todos son más formidables, y así se evangeliza. Pues si yo voy a evangelizar y estoy lleno de mi prepotencia, no me purifico, pues soy un problema para Cristo. Más que una solución, soy un problema. Y bueno, pues entonces con este deseo de purificación, vivir el Padre Nuestro, porque es el Evangelio que vamos a anunciar, que somos hijos, que Él tiene una voluntad sublime para todos nosotros, ser santos y apóstoles. Nos parece imposible la Eucaristía, que es Jesús, el que hace lo imposible posible, con el sacramento del perdón de los pecados. Y entonces, atento a las tentaciones, que son los defectos sobre todo que tenemos, nuestras debilidades, hay que tener atención para vencerlas, ir creciendo. Y antes de morir, poder, con la ayuda de la gracia, el amor del Padre, poder haber alcanzado la debida purificación de nuestro ser. Para entonces ir así, como una flecha, a la vida eterna. ¿Qué les parece?
¿Pero dónde es la vida eterna? Porque tú dices, pues mira, la vida eterna es muy vasta. ¿Dónde voy? O sea, hay que dar respuesta. ¿Dónde vamos si entramos en la vida eterna? ¿Cuál es la respuesta? Al corazón de nuestro Padre eterno, que nos ama, que nos creó por amor. Pues ahí. Y desde ahí, pues, la iglesia triunfante pide por la iglesia militante y por la iglesia purgante. Pues nada más, creo que es la hora. Gracias por su atención. Entonces, este sentido de sinodalidad con un espíritu purgante, que es una bendición. Y si yo sé que tengo 20 años en el purgatorio, pues mira, voy a hacer un esfuerzo pues para minimizar eso. Vamos a ser atentos, por lo tanto, ser gente consciente. Esto es la sabiduría. Saber esto es un saber divino, de las cosas divinas, que nos ayudan a caminar y nos ayudan pues a hablar con el prójimo para también tener la preocupación de que todos vayan marchando. Y que no nos dejemos, diríamos, porque no se puede ser absolutamente nada de cualquier manera. Y con esto cierro, porque yo creo que ya la cámara la cerraron hace un par de minutos. Nada más, muchas gracias. Yo os bendigo a todos de nuevo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Hasta la próxima vez. Mañana viene el Padre Fernando, que es el procurador, el superior de la congregación aquí ahora en Nueva York. Él es el principal superior. Nada más. Que tengan un feliz viaje de regreso. ¿Ok? Pidiendo el purgatorio, fíjate tú. Muchas gracias.